Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mate con Xochitl. Hola, en este video vamos a hablar de la prueba de la segunda derivada para clasificar extremos relativos. Para hacer esta clasificación de extremos, estamos hablando de mínimos o máximos. Suponemos que f' evaluada en x0 es igual a 0. Esto significa que se han encontrado los valores críticos. Esta pequeña expresión hace referencia a que previamente se derivó la función en cuestión, se igualó a 0 y al resolverse la ecuación resultante, lo que obtenemos es el o los valores de x que hacen que esta ecuación se cumpla. En otras palabras, en donde la pendiente de la recta tangente a la curva en análisis es 0. Ahora bien, calcula la segunda derivada y evalúala en cada valor crítico encontrado. La teoría dice que si la segunda derivada evaluada en ese valor de x nos conduce a un número positivo, entonces hay un mínimo relativo en ese valor de x. Si la segunda derivada evaluada en ese valor de x nos conduce a un número negativo, entonces hay un máximo relativo en ese valor. Mientras que si la segunda derivada evaluada en ese valor de x da un 0, entonces no hay mínimo ni máximo en ese lugar. Toma nota de que cuando se hace la prueba de la segunda derivada, al obtener un signo positivo, nos conduce a un mínimo relativo, es decir, a una idea opuesta. Mientras que si la segunda derivada nos conduce a un número negativo, entonces hay un máximo relativo en ese punto. Nuevamente observamos la idea opuesta. Pero, ¿por qué funciona esta prueba? Bien, partimos de la gráfica de esta curva, a la cual previamente hemos derivado, igualado a 0 y resuelto la ecuación. Esa ecuación nos conduce a este valor de x1 y a este valor de x2. Cuando evaluamos en la segunda derivada estos valores, vamos a observar el signo resultante. Dice la teoría que cuando el valor obtenido en la segunda derivada es positivo, nos garantiza que hay un mínimo relativo en ese valor de x. Bueno, como la segunda derivada es también una razón de cambio, lo que nos indica este signo positivo es que a partir de ese valor x1, la función va a empezar a crecer. Y también garantiza que atrás de este lugar, la función venía haciendo lo opuesto, es decir, decreciendo. Entonces, si la segunda derivada arroja un número positivo, asegura que alrededor de ese punto ocurre una forma como valle o como de U. Por eso dice que es un mínimo relativo. Ahora bien, si al evaluar la segunda derivada en el valor crítico nos da un número negativo, lo que está indicando es que a partir de este punto la función va a empezar a decrecer. Y no solo eso, también garantiza que atrás de ese valor venía haciendo lo opuesto, es decir, venía creciendo. Si representamos los valores críticos x1 y x2 en una recta numérica que está representando a todos los valores de x, lo que observamos es que se divide en tres intervalos, 1, 2 y 3. Y si analizamos los signos que nos arrojó el análisis de la segunda derivada, podemos decir que en este primer intervalo la función es decreciente, es decir, de menos infinito a x1, mientras que en este intervalo de x1 a x2, la función es creciente
y en el tercer intervalo, de x2 a infinito, la función es decreciente. Entonces, a partir de este esquema, podemos decir que el intervalo donde la función es creciente es de x1 a x2. Y aquí hay que notar que estamos utilizando paréntesis para indicar el intervalo. Este intervalo abierto se utiliza porque en x1 la función no es creciente ni decreciente, dado que ahí la pendiente de la recta tangente es 0. Y lo mismo ocurre con x2, es decir, este intervalo indica desde x1, pero sin incluir a x1, hasta x2, pero sin incluir a x2. Mientras que los intervalos donde la función es decreciente se observan de menos infinito a x1, unión de x2 a infinito. Nuevamente, estamos utilizando intervalos abiertos para indicar que desde menos infinito, en términos simbólicos con paréntesis, hasta x1, pero sin considerar x1. Desde x2, pero sin considerar a x2, hasta infinito. Es todo por el momento. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.